En la primera parte se habló sobre la filosofía de Immanuel Kant, pasando por lo que él denominó como el imperativo categórico y una línea ética que es denominada por muchos como la ética kantiana, por lo que si no has visto la primera parte de qué pensaba Immanuel Kant, te dejaré un enlace en la esquina superior del video para que vayas a verlo primero y luego de haberlo visto ve este video que es la segunda parte. Políticamente hablando, se puede decir que Kant defendió los valores enarbolados por las ideas de la Ilustración en el siglo XVIII, tanto así que describió en su ensayo simplemente titulado ¿Qué es la Ilustración?, la importancia y o el significado de aquel movimiento sociocultural que fue importante en el transcurso de la historia en ese momento. Y citamos: la Ilustración es la liberación del ser humano de su culpable incapacidad. La incapacidad significa la imposibilidad de servirse de su inteligencia sin la guía de otro. Esta incapacidad es culpable porque su causa no reside en la falta de inteligencia, sino de decisión y valor para servirse por sí mismo de ella sin la tutela de otro. Sapere aude, ten el valor de servirte de tu propia razón. He aquí el lema de la Ilustración. Kant concebía en su noción de política que el Estado se conforma a raíz de la unión de los hombres bajo la ley. Pensaba que cada Estado en el mundo debía tener una república como sistema de gobierno. Esto es entendible porque va de la mano con las ideas de la Ilustración, que mediante el conocimiento se puede llegar a la razón, y esta misma es la que hace libre a los individuos, quitándole a la monarquía ese simbolismo y autoridad para reinar sobre los súbditos, ya que el poder del rey no reside en el mandato divino otorgado por Dios, sino en los individuos quienes eligen quién debe gobernarlos, en este caso al rey. Sin embargo, Kant se opuso a la democracia, ya que consideraba que el gobierno de la mayoría hace que peligre la libertad del individuo, es decir, que por una decisión aprobada por la mitad de la población, pone en peligro las libertades de cada ciudadano. Con esto, Kant afirma que la democracia establece un despotismo a la larga porque se conforma un poder ejecutivo en el que todos deciden a favor o en contra de alguien que no está de acuerdo con la decisión tomada. Es decir, en sus palabras, abro comillas, todos que no son todos deciden. Y esta es una contradicción de la voluntad general consigo misma y la libertad. Cierro comillas. Con todo esto, Kant apoyó la Revolución Francesa desde afuera, como un mero espectador de los hechos, no por el hecho de apoyar el descontento en sí ni la causa legítima que originó todo, que era lo que él creía, sino porque después de ese proceso se iba a dotar a Francia de una constitución civil, es decir, una constitución que garantice los derechos de los individuos frente al Estado y que los ciudadanos deben acatar. Frente a lo que decía Platón en su célebre La República, de que el gobierno ideal sería uno liderado por filósofos, particularmente reyes filósofos, Kant refutaría a Platón, argumentando que, y citamos, no hay que esperar que los reyes filosofen, ni que los filósofos sean reyes, como tampoco hay que desearlo porque la posesión del poder daña inevitablemente el libre juicio de la razón. Pero es imprescindible para ambos que los reyes, o los pueblos soberanos que se gobiernan a sí mismos por leyes de igualdad, no dejen desaparecer o acallar a la clase de los filósofos, sino que los dejen hablar públicamente para aclaración de sus asuntos, pues la clase de los filósofos, incapaz de bandería y alianzas de club por su propia naturaleza, no es sospechosa de difundir una propaganda. Después de que se conforme el Estado por medio de los individuos que se sujetan a las normas dictadas por este ente llamado Estado, Kant decía que solo en ese momento la felicidad llegaría cuando se estableciera una constitución sólida
de parte del Estado. En su obra titulada Sobre la paz perpetua, Kant enumeró las condiciones que ponderó como necesarias para poner fin a las guerras entre los estados y la creación de la sensación de paz duradera, entre comillas. Su concepción política del republicanismo apareció en una obra llamada Metafísica de las Costumbres, donde se explayó un poco más en ese ámbito. Kant pensaba que cada gobierno debía proveer dos elementos esenciales: la de proteger los derechos y libertades esenciales de los ciudadanos por justicia y promover la felicidad general, en tanto ésta pueda hacerse sin menoscabar los mismos derechos y libertades. Resulta curioso en términos históricos que la frase más célebre que se le atribuye a quien fuera presidente de México en varias ocasiones, Benito Juárez, es aquella que pronunció después del derrocamiento del Segundo Imperio Mexicano, liderado por el emperador Maximiliano de Habsburgo, que culminó con su fusilamiento junto con sus otros aliados en el año de 1867. En esos momentos, el presidente Juárez dijo en su manifiesto lo siguiente: entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Los simpatizantes de la figura histórica de este presidente mexicano consideran que tal frase es considerada como un ejemplo del intelecto que poseía Juárez y su comportamiento como un estadista. Sin embargo, la esencia de esa frase remonta nuevamente a lo que una vez dijo Kant en su obra Sobre la paz perpetua, donde dice, y citamos: la injusticia cometida se ejerce únicamente en el sentido de que no respetan el concepto del derecho, único principio posible de la paz perpetua. Dicho lo anterior, no sería extraño que Benito Juárez, al pronunciar ese manifiesto, se inspiró de manera indirecta en lo que pensaba Kant con respecto a lo que deben hacer los estados por medio del derecho para poder alcanzar una paz duradera y perpetua, basada en el respeto a las leyes, el acatamiento a la Constitución como fuente jurídica garantizadora de derechos y libertades, así como limitar el accionar del Estado. En un ensayo titulado Sobre el dicho, esto puede ser correcto en la teoría, pero no vale para la práctica, conocido simplemente como Teoría y Práctica, publicado en el año 1793, Kant evalúa no solo la teoría, sino también la practicidad de la política, además de evaluar la legitimidad de un gobierno. Por lo tanto, la posición de Kant con respecto al Estado se basaba en el derecho mismo, ya que decía que existía un contrato social entre el Estado y el pueblo, donde los últimos firman ante el primero con la finalidad de que el Estado les otorgara protección. Kant pensaba que los gobiernos del mundo deben recordarse constantemente que su gobierno reside en el pueblo, a través del consentimiento que los ciudadanos en su enteridad y no un sector de la ciudadanía le otorgan al Estado en el contrato social que los vincula. La conexión entre las leyes morales y las leyes estatales se produce de manera directa. La legitimidad de una y de las otras reside en que se basan en los deseos racionales del pueblo. El contrato social se fundamenta en una coalición de voluntades individuales que agrupan a todos los ciudadanos de una nación. Las leyes estatales deben ser ni más ni menos que la voluntad del pueblo. Así pues, si se acepta que se nos gobierne, se debe aceptar racionalmente obedecer todas las leyes que ese gobierno apruebe. De la misma manera, las leyes que imponga un gobierno exterior como una fuerza de ocupación, por ejemplo, carecen de legitimidad. En síntesis, Kant veía que, como los hombres se sujetan a las leyes establecidas por el Estado,
No solamente el Estado debe actuar de forma tal que garantice los derechos y las libertades de los individuos, sino que también los individuos deben seguir unas máximas morales frente al poder del Estado a través de una norma de normas que limite tanto el tamaño como su accionar político. Como prueba de ello, elabora el siguiente ejemplo. Si el gobierno aprueba una ley que uno considera mala desde un enfoque subjetivo, sigue siendo un deber moral obedecer dicha ley. Es factible el hecho de que no sea correcto pagar impuestos para financiar una guerra, pero no se debe dejar de pagar aunque uno pueda creer que la guerra es injusta o innecesaria, porque siempre queda la posibilidad de que esa guerra sea inevitable y el impuesto imprescindible. A pesar de que el Estado promueva la prosperidad general, este no puede obligar a los ciudadanos a ser felices y debe asegurar la libertad de los ciudadanos dentro del marco normativo legal. Atendiendo ese anterior planteamiento, Kant manifestó que la libertad, en tanto hombre cuyo principio para la constitución de una comunidad expreso en la fórmula, nadie me puede obligar a ser feliz a su modo, tal como él se imagina el bienestar de otros hombres, sino que es lícito a cada uno buscar su felicidad por el camino que mejor le parezca, siempre y cuando no cause perjuicio a la libertad de los demás para pretender un fin semejante, libertad que puede coexistir con la libertad de todos según una posible ley universal, esto es, coexistir con ese derecho del otro. Si el video te gustó, no te olvides de darle un me gusta y compártelo con cualquier persona que consideres le interese esta temática. Suscríbete al canal y activa las notificaciones dándole a la campanita si quieres ver más videos de este estilo. También no te olvides de seguirme en mis redes sociales que están abajo en la caja de descripción. Sin más nada que decir, se despide este humilde servidor, Uriel Bermúdez, y esto se extenderá a una tercera parte, pero de todas formas, nos veremos allí en la tercera parte de ¿Qué pensaba Immanuel Kant?